Bienvenidos a Financial Master, el canal en el que vas a aprender a invertir para dejar atrás la escasez y donde conocerás sencillas nociones de macroeconomía para evitar que te engañen. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y no te olvides de darle a like y compartir. Empezamos. El planteamiento socialdemócrata respecto a los tributos consiste en una receta basada en subir los impuestos para poder aumentar la recaudación fiscal y con ello poder aumentar el gasto público. Conseguir un Estado más grande que redistribuya a su antojo el pastel, con la excusa de sacarle a los ricos para darle a los pobres. Esta escuela de pensamiento fue fundada en la Edad Media por el ideólogo Robin Hood, pero la forma en que se plantea actualmente hace aguas por varios frentes. La primera falacia es pensar que subir los impuestos y las tasas impositivas en general siempre aumenta la recaudación fiscal del país en cuestión. De hecho, lo habitual es que suceda justo lo contrario. Este fenómeno fue ampliamente estudiado por el economista estadounidense Arthur Laffer, que en los años 80 sugirió al presidente Ronald Reagan bajar los impuestos para aumentar la recaudación. Laffer había desarrollado un marco teórico en el que deducía que el efecto recaudatorio total de cualquier tipo impositivo posible podía representarse mediante una curva, la llamada curva de Laffer. Su gráfico se construye a partir de dos supuestos. El primero es que cuando el tipo impositivo es del 0%, la recaudación total es cero, porque el Estado no obtendría dinero alguno del contribuyente. El segundo supuesto es que cuando el tipo impositivo es del 100%, la recaudación total también es cero, porque si se gravase la totalidad del sueldo, nadie estaría interesado en trabajar, y por lo tanto no habría actividad económica que gravar. La forma de esa curva es incierta, pero Laffer la simplificó dándole forma de campana, ya que matemáticamente debería presentar al menos un máximo, para el cual se obtiene la máxima recaudación posible para cierto tipo impositivo. Por lo tanto, si nos encontrásemos en un país con una tasa impositiva superior a ese máximo, aumentar la tasa impositiva lo único que haría sería reducir los ingresos fiscales del Estado. La determinación de ese punto óptimo a partir del cual subir impuestos perjudica las arcas del Estado resulta muy complejo. Pero basta observar lo que sucede en la vida real para darse cuenta de que la mayoría de países tienen un tipo impositivo muy por encima de ese punto óptimo. Por ejemplo, en España, si eliminamos el efecto de la inflación y los ciclos económicos, podemos observar ciertos momentos en que efectivamente la subida de impuestos generó el efecto contrario al que se pretendía. Existen además diversos estudios sobre el tema. Por ejemplo, el realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Fiscales, IREF, francés, que concluyó que la importante bajada en el impuesto del IRPF entre 2005 y 2006 produjo un aumento de la recaudación fiscal en los años siguientes. O también el informe publicado por el Instituto Adam Smith británico, que concluyó que los periodos de bajadas del impuesto de ganancias sobre capital en Estados Unidos habían dado lugar inmediatamente después a importantes picos en la recaudación. De hecho, es obvio que ocurra eso, y se puede explicar de manera muy intuitiva. Las empresas jóvenes utilizan parte de sus beneficios para reinvertir sobre sí mismas y crecer si es posible. En cualquier caso, por cada euro de capital que una compañía reinvierte, obtiene más de €1 de retorno, lo cual hace crecer más aún su tamaño, sus beneficios y su valor. Es decir, que la compañía crece de manera exponencial debido al efecto del interés compuesto. Sin embargo, si el Estado se queda con una parte mayor de los beneficios de esa empresa, ese dinero ya no creará más dinero de forma exponencial, sino que en el mejor de los casos seguirá valiendo lo mismo. Pasa exactamente lo mismo con los impuestos que gravan a las personas físicas. Cuanto más extraigas de un individuo, menos dinero disponible tendrá para gastar y mover la economía, ya que los gastos de uno son los ingresos de otro. Además, menor capacidad tendrá de ahorrar y de invertir sus ahorros para crecer económicamente. Es mucho más inteligente dejar el dinero en el bolsillo del ciudadano para que lo invierta, cree sus negocios y con el tiempo generen más dinero para el Estado. Otra falacia que se repite habitualmente
es que debe aumentarse el gasto público para poder proporcionarles a los ciudadanos mejores servicios, para pagar las pensiones, construir hospitales, escuelas, ayudar a los más pobres, recoger a perritos abandonados de la calle y darles de comer a los gatitos. Todo ese argumento trata de tomar a la gente por tonta, haciéndoles creer que el gasto público se utiliza siempre para fines éticos, altamente honestos y necesarios. Nada más lejos de la realidad. Si hay algo que caracteriza al sector público es la palabra ineficiencia. Aumentar el gasto no provee de mejores servicios, sino que amplía la cantidad disponible para derrochar. Al contrario de lo que sucede en las empresas privadas bien gestionadas, por cada euro que cae en las arcas del Estado, los ciudadanos reciben mucho menos de €1 de retorno en forma de servicios. El dinero se pierde por el camino en gestiones deficientes, inversiones estúpidas, duplicidades, costes de fricción, decisiones partidistas, burocracia ineficiente, etc. Eso siempre y cuando no se desperdicie totalmente en ilegalidades de partidos políticos. La suma de los casos de corrupción más conocidos en España en los últimos años asciende a una cifra de más de 124.000 millones, del orden del gasto en pensiones. Simplemente con el mayor caso de corrupción español se podría pagar 1/3 del gasto en educación del país durante un año. El Estado está formado generalmente por gente con pocos escrúpulos, que gestionan un sistema ineficiente, por lo que deberíamos preguntarnos si el Estado es realmente nuestro amigo y si realmente se merece nuestras aportaciones. Hay que optimizar primero y subir impuestos después. Una investigación reciente demostró que si España tuviese la eficiencia fiscal de Suiza, se ahorrarían al año más de 80.000 millones de euros. Y Suiza no es perfecta, también tiene ineficiencias. Así que la próxima vez que un político te diga que tiene que subirte los impuestos para pagar los gastos en educación y hospitales, primero dile que haga su trabajo, que optimice los recursos de los que dispone y cree un sistema óptimo y eficiente. Y luego, si aún falta dinero, ya hablaremos de los impuestos. Pero para ello, no se puede gastar en tonterías, subvenciones a amigos ni compras de votos masivas a costa del trabajo de los ciudadanos. Finalmente, mencionaremos otro hecho que resulta objeto de debate habitualmente en las tertulias políticas y económicas. Subir los impuestos simplemente por la estúpida idea de que algunos de nuestros vecinos los tienen más altos. En España, por ejemplo, lleva tiempo planteándose la idea de aumentar los impuestos para igualar la presión fiscal con la media de los países de la eurozona, ya que, según dicen, pagamos menos de lo que deberíamos. Antes de entrar en materia, definamos qué es la presión fiscal. Este indicador resulta simplemente de dividir la cantidad de dinero total recaudada por el Estado en forma de tributos entre el PIB del país y multiplicarlo por 100. En España, por ejemplo, la presión fiscal en 2020 fue cercana al 37%, lo cual significa que por cada 100 euros que genera el país, el Estado se apropia de 37 de forma directa a través de impuestos. La media de la zona euro en 2020 fue también del 37%. Algunos países ricos socialdemócratas tienen una presión fiscal más alta, como el 41% de Alemania o el 47% de Dinamarca. El hecho de que muchos de los países modélicos de Europa tengan una presión fiscal más alta que España es lo que sirve de excusa para justificar una subida de impuestos también aquí, en un inútil arrebato por aumentar la recaudación y por consiguiente aumentar el gasto y el despilfarro. Lo que no parece saber la gente que pide subidas de impuestos para igualarnos con esos países es que no afecta por igual una presión fiscal del 47% en España que en Dinamarca. Aquí debemos introducir otro concepto, el de esfuerzo fiscal. A grandes rasgos nos indica cuánto tiene que esforzarse la población para pagar cierto nivel de impuestos, lo cual depende, obviamente, de lo rico que sea el país. Cuanto más rico sea un país, mayor facilidad tendrá la población para pagar tasas impositivas mayores, sin perder calidad de vida. Y por el contrario, cuanto más pobre sea un país, más difícil le resultará a la población pagar impuestos altos y más se favorecerá la economía sumergida. Para cuantificar la magnitud del esfuerzo fiscal, utilizamos el índice de Baird. Cuanto mayor sea, más le cuesta a la gente pagar la fiscalidad de su país, más nota los impuestos.
En el gráfico siguiente puedes ver una comparación de diferentes países respecto a la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Se puede observar que a pesar de que los países nórdicos y otros países ricos del norte de Europa tienen presiones fiscales mayores que la española, en realidad el esfuerzo fiscal de sus ciudadanos es mucho menor. Si España quisiera igualarse con ellos, lo que debería es bajar impuestos, no subirlos. Por otro lado, no debemos malinterpretar la realidad e inferir que los servicios y la calidad de vida de Alemania son mejores que los de España simplemente porque sus impuestos sean más altos y el Estado disponga de más para repartir. Eso depende de toda una serie de factores, como por ejemplo que Alemania lleva décadas invirtiendo en bienes de capital y desarrollando su industria mucho más que España. De hecho, Grecia tiene el mismo nivel de presión fiscal que Alemania, y la situación allí es mucho peor que la de España. En América del Sur tenemos también el curioso caso de Argentina, cuya presión fiscal es menor a la de España, de un 28%, pero sin embargo el esfuerzo fiscal allí es extremadamente alto, algo totalmente loco e insensato. De hecho, para que el esfuerzo fiscal de los alemanes fuese igual que el de los argentinos, y notasen el efecto de los impuestos de igual manera, la presión fiscal de Alemania debería ser cercana al 70%. Una locura. Así que la próxima vez que alguien que ignora la diferencia entre presión y esfuerzo fiscal te diga que hay que subir impuestos porque otro país más rico los tiene más altos, piénsate dos veces si será mejor decirle que vaya empezando y que si eso ya te unes tú después. Muchas gracias por ver este vídeo y no te olvides que el secreto para alcanzar tu libertad financiera es aprender a ahorrar e invertir sabiamente. Recuerda darle a like si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.